tenemos la siguiente parte. Tenemos, perdón, entonces las contracciones isométricas e isotónicas. ¿Ya? Y tenemos que leer bien, siempre. Iso es igual métricas, distancia. Iso igual tónicas, tensión. Misma distancia, misma tensión. Entonces, cuando tú haces un ejercicio, tú tienes, digamos, la mancuerna. Obviamente, aplicas una fuerza. Al aplicar la fuerza, va subiendo y va subiendo la fuerza. Pero al principio no hay movimiento. ¿Ya? ¿Estás aumentando la tensión? Sí. ¿Estás aumentando la fuerza? Sí. Pero no hay movimiento. Ya tienes que vencer esa carga. Estás aumentando tu fuerza. A ese periodo donde tú aumentas tu fuerza o la tensión, pero no hay movimiento, le llamas contracción isométrica. Cuando ya vences la carga, ahora ya hay movimiento. Y cuando haces este movimiento, prácticamente ya hay, bueno, sigue habiendo, aumentando la contracción, hay movimiento, la tensión no varía. Es como cuando ya levantas la mancuerna y prácticamente ya tienes dominada la mancuerna. Ya tienes dominada la mancuerna. ¿Sí? Ya la estás levantando, bajando, como tú quieras. A esa parte de movimiento es isotónica. ¿Sí? Cuando no hay movimiento, isométrica. Pero ahí aumenta la fuerza, aumenta la tensión. Cuando hay movimiento, es isotónica. Aquí ya no cambia la tensión, ya no aumenta la tensión, porque ya está, ya lo ha superado. Aquí hay movimiento. Ahora, en la contracción isotónica hay dos periodos, dos formas. Una, cuando el músculo se acorta. Esta es concéntrica. Y otra, cuando el músculo se alarga. Esta es excéntrica. ¿Ya? Las lesiones musculares ocurren sobre todo en las excéntricas. Y bien, fíjense acá, ¿dónde está mi? Ahí está. En la fase isométrica, la tensión no, perdón, en la fase isométrica, ¿qué es lo que varía? Varía la tensión. Fíjate, voy a poner con otro color, verde. La tensión está variando, ¿sí? En la fase isométrica, la tensión es la que varía. ¿Qué es lo que no varía? La longitud. La longitud sigue igual, ¿sí? Pero lo que varía es la tensión. En cambio, en la fase isotónica, ¿qué es lo que varía? La longitud del músculo varía, pero lo que no varía es la tensión. Por eso se llama isotónica, mismo tono, misma tensión. Lo que no varía es la tensión. ¿Qué es lo que varía en la isotónica? La longitud. La longitud varía. O sea, lo que uno es, el otro no es. Lo que el otro no es, el otro es, prácticamente. Otra vez, la fase isométrica, iso, mismo, longitud. ¿Qué varía? La tensión. ¿Qué no varía? La longitud. En la fase isotónica, ¿qué varía? La longitud. ¿Qué no varía? La tensión. ¿Sí? Bien. Metabolismo muscular. Necesitamos ATP. Solamente con ATP funciona el músculo. Y para eso necesitamos dos vías,
fermentación anaeróbica y respiración aeróbica. En la fermentación, cada una va a tener su ventaja y desventaja. En la fermentación anaeróbica, la ventaja es que producimos ATP sin oxígeno, pero producimos poco ATP, ¿ya? Poquito ATP. Y producimos como desventaja ácido láctico, que acuérdense que esto genera fatiga muscular. En la respiración aeróbica, la ventaja es que producimos mucho ATP, ¿ya? Producimos mucho ATP. Y tampoco no hay ácido láctico. Ventaja es que tampoco hay ácido láctico. ¿Sí? No hay ácido láctico. La desventaja es que necesitas oxígeno. ¿Sí? Bien. En esta vía de la respiración aeróbica, su nombre indica, ¿verdad? Aeróbica, tienes aire. Anaeróbica, no hay aire, no hay oxígeno. En la respiración aeróbica, aquí vas a oxidar la glucosa y también vas a utilizar ácidos grasos. Acuérdate que en reposo tu fuente es principalmente por ácidos grasos. Pese a que se llama oxidación de la glucosa, también utilizas otras fuentes. ¿Ya? No es la principal la glucosa, no es la única, perdón. Ahora, tenemos la energía inmediata. Tengo que ver esto un ratito. Perfecto, se sigue grabando. Un poquito lento está mi compu, no sé por qué. Bueno, en la energía inmediata, lo primero es la utilización de la mioglobina, ¿no? La mioglobina donde contienes el oxígeno, hasta cierto punto. Luego sigue el sistema de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos, tú tienes acá la miosinasa y la creatinasinasa. La miosinasa es una enzima donde utilizas dos ADPs y le das un grupo fosfato de un ADP al otro ADP. Por ejemplo, de este ADP le das un grupo fosfato y lo dejas como AMP, mientras que este ADP recibe ese grupo fosfato y en vez de ADP pasa a ser ATP. O sea, más o menos es así, ¿no? Si ustedes se acuerdan el tema de química, eh, ADP es adenina, M era de mono, D de di y T de trifosfato. Y la palabra P, fósforo. O sea, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3 grupos fosfatos. ¿Ya? Entonces, si tú tienes dos grupos fosfatos, solamente puedes trabajar con ATP por si acaso. ¿Ya? Entonces, si tú tienes dos grupos fosfatos, como en este caso, al dar un grupo fosfato, por ejemplo, el ADP da un grupo fosfato, va a pasar a ser ATP. Pero en cambio, si le quitas un grupo fosfato, pasa a llamarse AMP. ¿Ya? Facilito, ¿no? Adenosin monofosfato, adenosin difosfato, trifosfato. Ahí está. Bien. Entonces ahí obtenemos ATP que necesitamos. Otra fuente es de la creatina fosfato. La creatina fosfato también tiene un grupo fosfato que lo va a donar y le va a dar un ADP. Entonces va a transformarlo en ATP a través de una enzima llamada creatina sinasa. Creatina fosfato se pone como CF. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los sistemas de los fosfágenos? Son dos. Es el ATP y la creatina fosfato.
No es la creatina quinasa, no es el ADP, no, es el ATP y el creatina fosfato. Otra cosa es de dónde se obtiene, ¿verdad? Que son las que ya hemos mencionado. Y bien, esto acarrea después de la mioglobina. Más o menos los 6 segundos en ejercicio intenso. Cuando tú haces 6 segundos de ejercicio intenso, utilizas el sistema de los fosfágenos. Al principio es mioglobina, luego es el sistema de los fosfágenos. También puedes utilizarlo cuando utilizas, por ejemplo, al caminar por un minuto más o menos. ¿Ya? El músculo, fíjense estos datos, contiene casi 5 milimoles de ATP, pero 15 de creatina fosfato por kilogramo de tejido. Es lo que más rápido se va a reducir la creatina fosfato, prácticamente. Al inicio de un ejercicio intenso, el ATP cambia poco. Fíjense esto, el ATP cambia poco, pero la creatina fosfato se reduce con rapidez. Por eso es que hasta aquí nomás llega, los primeros 6 segundos. Luego vas a utilizar otra vía. Esa es la energía inmediata. Energía inmediata es mioglobina, sistema de los fosfágenos. ¿Ya? Ahora vamos con la energía a corto plazo. En la energía a corto plazo, aquí es donde utilizas prácticamente la fermentación anaeróbica. O sea, aquí no hay oxígeno. Tu corazón y tu respiración todavía no estás haciendo esos movimientos. Todavía. Aquí estás con la fermentación anaeróbica. Entonces, prácticamente necesitas glucosa para esta vía. Y la glucosa lo que va a hacer es entrar a una vía que se llama glucólisis. Y a través de la glucólisis es la oxidación de la glucosa. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, para obtener glucosa, lo vas a obtener a partir de la glucosa almacenada del músculo o de la sangre. ¿Ya? Aquí no hay oxígeno. Es una vía anaeróbica. Entonces produces poco ATP. Por cada glucosa, por cada glucosa, produces 2 ATPs. Poquito, pero lo suficiente para que dure 30 a 40 segundos de ejercicio intenso. Lo suficiente como para dar la vuelta a un diamante de béisbol. Imagínate, tú estás bateando acá, golpeas para hacer un jonrón y le das la vuelta al diamante de béisbol en 30 a 40 segundos. Toda esa vueltita es lo que vas a utilizar energía a corto plazo. ¿De dónde? De la fermentación anaeróbica. ¿Ya? Siempre que hagas actividad máxima, ¿no? Con todas tus fuerzas, corres, 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 30, 40 segundos, se agota esta vía. Para terminar, tenemos la energía a largo plazo. Aquí ya entras a la parte cardiorrespiratoria. Esta parte es donde ya empiezas a utilizar prácticamente tu respiración y tu corazón. La parte cardiorrespiratoria, cardiopulmonar. Aquí utilizas la vía aeróbica, aire. ¿Sí? Prácticamente la glucosa va a entrar por otra vía, pero esta vía es muy efectiva gracias al oxígeno. Por cada glucosa vas a producir 36 ATPs, ya no 2, 36 moléculas de ATPs. Eso es harto y por eso te va a ayudar a hacer ejercicios a largo plazo. La velocidad de consumo de oxígeno crece durante 3 a 4 minutos y luego entra en una meseta. Más o menos cuando tú graficas algo, sube, 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 meseta que se estanca. Entra en una meseta a los 3 a 4 minutos. Este es tu consumo de oxígeno. ¿Ya? Luego, en el ejercicio que rebasa los 10 minutos, el 90% del ATP es por medios aeróbicos. Aquí estás utilizando glucosa, principalmente. Cuando llegas a los 30 minutos,
ya se empiezas no solamente a utilizar glucosa, también utilizas ácidos grasos y lo utilizas de forma equitativa. Pero después de eso, la glucosa se va a agotar y empiezas a utilizar principalmente los ácidos grasos. O sea, para hacer ejercicios, para perder grasita, ahí en tu casa, si estás gordito, tienes que hacer ejercicio intenso, pero por largo tiempo, ¿ya? Para empezar a perder tu papada, tu grasa abdominal, etcétera, haz ejercicio. Controla el tiempo. Haces ejercicio por largo tiempo sabiendo que vas a entrar a la vía de los ácidos grasos. Más o menos cuando empieces a jadear, ahí es donde ya estás entrando en esta vía, ¿verdad? La vía de energía a largo plazo. Bien, tenemos la fatiga y resistencia. Otra vez, tengo que ver esto porque a veces se me corta. Perfecto. La fatiga y resistencia, entonces, tenemos lo siguiente. La fatiga muscular es la debilidad progresiva y la pérdida de la capacidad de contracción que se deben al uso prolongado de los músculos. O sea, cuando tú cargas un libro con tu mano, sabes que ese libro en cualquier momento se va a caer porque te vas a fatigar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo explicas eso de la fatiga? Fíjate acá, si tú haces ejercicio de alta intensidad, pero de corta duración, por ejemplo, en 100 metros, carreras de 100 metros, son de alta intensidad, pero de corta duración. Acá tú tienes ejercicio de baja intensidad, pero de larga duración, como cuando corres 20 kilómetros. Acuérdate, aquí estás corriendo 20 kilómetros, que te vas a cansar, ¿verdad? Y acá corres 100 metros, pero intensamente. También te vas a cansar, muerto vas a estar, ¿no? ¿Por qué te fatigas? ¿Por qué ocurre eso? Cuando haces alta intensidad, pero corta duración, como los 100 metros, aquí es pura acumulación. Acuérdate, acumulación de potasio. ¿Por qué potasio? Porque acuérdate que el sodio entra, el potasio sale. El potasio va a estar en el líquido extracelular y tiene los túbulos T. Los túbulos T contienen poco líquido extracelular. Ahí se va a almacenar el potasio, dentro de los túbulos T. ¿Sí? Y va a afectar obviamente la despolarización. El ATP se gasta y se transforma en ADP. El ADP tiene mecanismos de fatiga. Si se acumula, te produce fatiga. También tenemos el ácido láctico. Acuérdate que esto del ácido láctico era por la fermentación anaeróbica. Entonces, si se acumula el ácido láctico, también te fatigas. Todo es acumular al principio. Acumulación del potasio, del ADP, acumulación del ácido láctico. ¿Ya? En este tipo de ejercicio. En este otro tipo de ejercicio, acá ocurren los pasos anteriores que hemos visto, porque también se acumula el potasio, también se acumula el ADP, también se acumula el ácido láctico. Pero el principal mecanismo de fatiga son estos tres, pese que hay los primeros, igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú corres 20 kilómetros, en algún momento se te va a acabar tu combustible. Tu combustible era la glucosa, ¿no? Entre otros componentes, también puede ser los ácidos grasos, cuando ya estás mucho tiempo corriendo. También se pierden los electrolitos a través del sudor, ¿no? Se pierden los electrolitos y eso van a afectar prácticamente esos cambios eléctricos que hay afuera de la membrana. Y también ocurre un factor psicológico que es la fatiga central. Si tú superas la fatiga central, puedes llegar a correr mucho más. Pero mucha gente dice, ay, no, tengo que correr, ¿cuánto falta? 10 kilómetros. No, no voy a poder, no voy a poder. Se fatigan en la cabeza prácticamente. Reducción del ATP, ácido láctico. Fíjense, una persona en reposo, el ATP va a estar casi igual que una persona que ha hecho mucho ejercicio. ¿Cómo es eso, doctor? El ATP de una persona que no ha hecho nada va a ser casi lo mismo que una persona que ha terminado su maratón de 20 kilómetros. ¿Sí?
Y el ácido láctico, mucha gente, bueno, antiguamente se pensaba que lo que hacía era intervenir en los enlaces, pero no interviene en los enlaces de la miosina con la actina G. En realidad interviene en el calcio, ¿ya? Entonces, la fatiga, chicos, no tiene nada que ver con el ATP. En realidad, ya les he dicho, tiene que ver más con el ADP. El ADP se acumula. El ATP no reduce. ¿Por qué? Porque el ADP está siendo cambiado constantemente. De alguna forma, tu cuerpo hace que haya las mismas concentraciones de ATP. Entonces, tiene que ver más con el ADP. Y el ácido láctico no tiene nada que ver con los enlaces. Tiene que ver más con el calcio. Porque afecta prácticamente al calcio. Entonces, eso es lo que ocurre. Tienes una captación máxima de oxígeno. Evidentemente, yo, por ejemplo, cuando me canso, no es lo mismo que se canse una persona atleta, porque él va a utilizar mejor el oxígeno. Tampoco es lo mismo un hombre con una mujer, tampoco es lo mismo un niño con un adulto, tampoco es lo mismo una persona que mide 2 metros con una persona que mide unos 50. Entonces, que tú captes más o menos oxígeno depende de estos factores. Tu déficit de oxígeno sirve para reponer ese oxígeno que lo has utilizado. El déficit de oxígeno no es más que una diferencia entre el oxígeno en reposo, te voy a poner así de simple, menos el oxígeno que has utilizado durante el ejercicio. ¿Sí? Es la diferencia entre la velocidad de consumo de oxígeno en reposo y la velocidad elevada después de un ejercicio, al final, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, cuando tú terminas de correr, prácticamente estás jadeando, ¿no? No es que estás ya, digamos que has corrido los 20 kilómetros, paras y no es que ya, no hago nada, no, estás jadeando, así como cansado, ¿no? Estás haciendo eso. ¿Para qué sirve que hagas eso? Porque tú necesitas reponer el oxígeno que has utilizado. ¿De dónde has utilizado el oxígeno? Has utilizado de la mioglobina. Has utilizado de la hemoglobina. Y has utilizado de los pulmones, prácticamente. Tienes que reponer ese oxígeno. También tienes que reponer el sistema de los fosfágenos. Esto lo has tomado prestado. Tienes que reponer todos esos grupos fosfatos que has utilizado, ¿no? A la creatina fosfato y demás. También el ácido láctico. Tienes que oxidar este ácido láctico y fíjate que el 80% del ácido láctico es convertido en ácido pirúvico. ¿Dónde? En los pulmones, en el músculo cardíaco, en el hígado. El músculo cardíaco utiliza este ácido pirúvico y lo utiliza en su energía. Muy bueno. En el hígado, en el hígado vas a producir este ácido pirúvico, lo vas a transformar en glucosa. Y esta glucosa se va a almacenar en glucógeno y luego este glucógeno va a servir para prestar a todos los tejidos que tú quieras. Y en el corazón, les he dicho que el ácido pirúvico vas a utilizar prácticamente para producir más ATP. ¿Ya? Cuando tú terminas de hacer ejercicio, tu cuerpo está caliente, por ende tu metabolismo está elevado. Como tu metabolismo está elevado, necesitas oxígeno. Por ende, cuando tú estás, ya has terminado de correr tus 20 kilómetros, estás caliente, tu metabolismo elevado, necesitas darle oxígeno a tu cuerpo. Por eso tienes este déficit de oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo vencemos la fatiga? Aquí algo llamativo con la creatina, ¿verdad? ¿Qué es la creatina? Aumenta la concentración de creatina fosfato. La creatina tiene efectos que no
no son saludables para la salud. ¿Sí? Nadie, así nomás no puedes consumir creatina. No deberías consumir creatina si no haces ejercicio. ¿Por qué? Porque te puede dar riesgo de infartos, puede hacer que te deshidrates, puede hacer que si te deshidrates puede causarte insuficiencia renal, etcétera. Es muy, muy feo que consumas creatina si no haces ejercicio, prácticamente. ¿Sí? Algo característico es que eh, estos componentes que tienen creatina también tienen cafeína, pero la cafeína neutraliza el efecto de la creatina. De todas maneras, igual lo tomo. ¿Ya? Otro mecanismo es por los carbohidratos. Por eso hay personas que hacen ejercicio y ¡pum! Le meten un platanito para aumentar los carbohidratos y aumentar prácticamente el, o disminuir la fatiga muscular. Las fibras musculares tenemos dos tipos, tipo 1, tipo 2. Aquí las de tipo 1 son oxidativas lentas, de espasmo lento o rojas. Y las de tipo 2 son glucolíticas rápidas, de espasmo rápido, blancas. Ojo, hay que arreglar esta parte en el libro. Ya, en ambas dice rápida. No pueden ser las dos rápidas. Esta es lenta. ¿Qué tenemos que pensar en lentos? Tenemos que pensar en resistencia. ¿Qué tenemos que pensar en las rápidas? Tenemos que pensar en velocidad, fuerza. Esta es resistencia. Esta es fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer resistencia? Fíjate, estas personas son flaquitas, ¿ya? Que pueden correr muchos kilómetros, 40 kilómetros, pone. Entonces, la duración del espasmo no puede ser rápida, tiene que ser lenta. Fíjate, lenta, 100 milisegundos. En cambio, las, las de fuerza y todo eso son pues más rápidas, duran menos tiempo, 7.5 segundos. Por eso son espasmo rápido y estas son de espasmo lento. Estas personas son flaquitas, sus fibras son más pequeñas. Estas personas son mucho más musculosas, sus fibras son más grandes. El ATP, estas personas cuando corren están respirando mucho tiempo, entonces entran en una vía aeróbica. En cambio, estas personas no están jadeando, hacen su ejercicio capaz con la boca cerrada. Es anaeróbica principalmente. Resistencia a la fatiga. En este caso es buenísima. Su corazón puede aguantar mucho, sus músculos aguantan mucho. En cambio, en este no. Poco hacen de ejercicio, son muy fuertes, pero es deficiente la fatiga. No pueden hacer más de un minuto, por así decirlo, de ejercicio físico. Se cansaría. Hidrólisis del ATP. En este caso es lento, porque el ATP es una fuente muy buena de energía, pero en este caso necesitamos prácticamente contener estos recursos. En cambio, en este lado es rápida para hacerlos más fuertes. Glucólisis. Por algo se llama glucolítico rápido. ¿Sí? En este caso es moderado en el lento. Pero en el rápido tienes que gastarlo todo tu glucosa prácticamente para hacer la máxima energía, potencia y demás. Se llaman fibras rojas porque tienen más sangre. Acá hay más vasos sanguíneos. También hay mayor contenido de mioglobina. Porque con la mioglobina, acuérdate que tú tienes, es color rojo, le da ese color. También hay mayor cantidad de mitocondrias para producir ATP. Son grandes y abundantes. Los capilares son abundantes. Entonces, fíjate acá, toda esta parte es para explicarte por qué es rojo. Es rojo por la mioglobina. Aparte de eso, perdón,
Aparte de eso, utilizas ATP, mitocondrias grandes, abundantes y capilares abundantes. En este otro lado, lo contrario, pues, mioglobina poco, por eso son blancas. Mitocondrias pocas, no necesitas producir mucho ATP, ¿sí? Y los capilares son escasos, también para que vean que son fibras blancas. Esto tienen que aprender los ejemplos. Tenemos acá el sóleo, acuérdense que el sóleo está debajo del gemelo. Tenemos el erector de la columna, el corredor lumbar. El gemelo son los músculos de la pantorrilla. Son fibras principalmente glucolíticas rápidas, tipo 2. Tenemos el bíceps braquial o tenemos también músculos de movimiento de los ojos, ¿no? Tenemos que saber que las fibras de tipo 2, las de tipo 2, pueden ser 2A o 2B. Aquí está mal, me equivoqué. La de tipo 2, no, está bien, perdón, está bien. Las de tipo 2B son las que ya hemos hablado. Todas estas son tipo 2B prácticamente. ¿Sí? Vamos a decir la 2B como la típica. Típica. En cambio, las de 2A son las intermedias. ¿Por qué intermedias? Porque se parecen a la fibra tipo 1. ¿Ya? Se parecen a la fibra tipo 1, pero no son 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Tus fibras musculares 2A pueden pasar a ser 2B. Y las 2B pueden pasar a ser 2A. Las de tipo 2B son las típicas, ¿no? Para fuerzas y todo eso. Las de 2A son mixtas, son para resistencia, pero nunca una fibra va a pasar de 1 a 2, ni de 2 a 1. Esto no hay, chicos. ¿Sí? Esto es una predisposición genética. Esto sí hay, la del 2A, 2B, 2B, 2A. ¿Cómo? Imagínate que tú eres un fisiculturista, eres, tienes fibra 2B, pero dices, bueno, voy a dedicarme a trotar. Tus fibras van a modificarse y pasar a ser 2A. ¿Sí? Pueden hacer eso. Pero nunca del 1 al 2. Ahora, todas las fibras, todos los músculos, perdón, tienen, eh, están compuestos por ambos tipos de fibras. Por ejemplo, el sóleo tiene, pese que es principalmente rojo, está compuesto por blancos y rojos, pero principalmente rojo. El gemelo, pese que está compuesto principalmente por fibras blancas, está compuesto también por fibras rojas. Entonces, como es acá, casi todos los músculos están compuestos por ambos tipos de fibras. La de 1, la de 2. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Una unidad motora, tenemos una célula nerviosa, va a estar inervando a muchos músculos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los músculos? Todos estos músculos de la unidad motora son de un tipo de fibra muscular. Por ejemplo, vamos a decir que es de tipo 1. Esta célula nerviosa va a inervar bueno, solamente fibras de tipo 1. ¿Sí? No puede inervar otras. Esto es una predisposición genética. Si eres lento, eres lento. Si eres rápido y ya está. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? El gemelo, acuérdense que es de tipo 2 y el sóleo es de tipo 1. 1 es para resistencia, 2 es para velocidad, como en este caso. Fuerza muscular y acondicionamiento físico. ¿De qué depende tu fuerza muscular? Depende del tamaño del músculo, de la organización de los fascículos. Acuérdate que el tamaño del músculo lo podemos dividir por centímetro cuadrado de área. 3 a 4, por cada centímetro cuadrado tenemos 3 a 4 kilogramos.
¿ya? Entonces tu bíceps braquial, si es pequeñito, transversalmente vas a tener poca fuerza. Si es más grande, más fuerza. Depende de la organización de los fascículos. Acuérdate, tiene músculos peniformes, paralelos, circulares, etc. Los peniformes son los más fuertes. Depende del tamaño de las unidades motoras. Acuérdate, por ejemplo, las del ojo tiene 3 a 6, son débiles, pues, pero son finas. O las del sóleo, que tenían cada célula nerviosa inervaba 1000 fibras musculares. Entonces estas son fuertes. A mayor fibras musculares o mayor tamaño de las unidades motoras, más fuertes. Depende de la sumatoria de varias unidades motoras. Acuérdate, a mayor estímulo nervioso, más reclutamiento. Entonces, más y más fuerza a la sumatoria de varias unidades motoras. Al principio, vas a contratar a las de tipo 1, las de resistencia, pero cuando se excede la contracción por encima del 40%, pasamos a las de tipo 2. Esa es una característica. Primero utilizamos las de tipo 1, luego pasamos a las de tipo 2. ¿Ya? Depende de la sumatoria temporal. A mayor intervalos, más fuerte. Acuérdate, ¿no? Fenómenos de crepe y toda esa onda. Depende de la relación longitud-tensión. No puede estar ni muy contraído ni muy distendido. Y depende obviamente de la fatiga. Si tienes mucho ácido láctico, mayor fatiga, menor fuerza. ¿Qué más tenemos acá? Fíjate que los músculos, por ejemplo, el glúteo mayor genera 1200 kilogramos de tensión. ¿Será que utilizamos todo esto? No, obviamente no. Acuérdate que rara vez utilizamos o llegamos a 20, por encima de 40, ¿verdad? De la frecuencia. Fíjate que todos los músculos, si se contraen y tú midieras todos los músculos, 22.000 kilogramos de tensión. Hartísimo. Pero ¿cuándo llegas a utilizar eso? Nunca, pues. Porque vean que tiene mucha fuerza de por sí. Y bueno, el entrenamiento cruzado. Sabemos que tus fibras son, digamos, 2A. Tú puedes llegar a pasar a ser 2B y etcétera, ¿verdad? Puedes hacer esto. Pero no puedes hacer del 2 al 1, ni del 1 al 2. Eso tiene una predisposición genética. Entonces, ¿por qué crece el músculo? La respuesta es por hipertrofia, principalmente. Hipertrofia. Pero también puede haber algo de hiperplasia al final, ¿no? Principalmente es hipertrofia, tamaño del músculo. Ventajas de la respiración aeróbica, bueno, disminución de la fatiga, pues tener mayor utilización de los músculos por mayor tiempo, etcétera. Pero obviamente si tú haces ejercicio aeróbico, te vuelves débil. Y si tú haces ejercicio anaeróbico, te vuelves sin resistencia. Por ende, si quieres hacer fuerza y resistencia, tienes que hacer los dos tipos de ejercicio. Acuérdate, si tú trotas y trotas y trotas, te vuelves débil. Si tú haces fuerza, 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 te vuelves de poca resistencia. Si quieres los dos, practica pues los dos. Músculo cardíaco y liso. Bueno, cualquiera de los tres se puede llamar miocito. Sabemos que el músculo esquelético es largo, por eso se puede llamar fibra muscular. Fibra muscular no puedes llamar al músculo cardíaco ni al músculo liso. A los tres le puedes llamar miocito. Pero es más adecuado llamar miocito al músculo cardíaco y al músculo liso. ¿Por qué? Porque son pequeñas. ¿Ya? Preferible llamarlo músculo cardíaco y liso. ¿Por qué? Porque son pequeñas. No reciben inervación de motoras somáticas. No tenemos conciencia del músculo cardíaco ni del músculo liso, sino que lo reciben de las fibras del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Eso lo vamos a ver en nervioso, pero es autónomo, no tenemos control, ¿sí?
separo tu corazón del cuerpo, va a seguir latiendo, obviamente por un periodo de tiempo. ¿Por qué late? Porque tiene autorritmicidad. No necesitan de un estímulo nervioso para contraerse. No necesitan autorritmicidad. Y lo hacen a un ritmo, entre paréntesis, regular. ¿Ya? Más o menos cuando lo veamos en tejido cardíaco va a ser de 100 latidos por minuto. Ya, si yo le pongo estímulo nervioso, esto va a cambiar. Puede bajar como puede subir. Si yo le pongo un estímulo nervioso, puede bajar o puede subir. Si es simpático, sube su frecuencia cardíaca. Si es parasimpático, baja. Pero si no tengo estímulo nervioso, su ritmo es regular. Obviamente trabaja 24/7. No tienes necesidad de atención consciente. Estás durmiendo, estás despierto, ni te das cuenta de eso. Tiene una resistencia elevadísima. Haces todo el ejercicio, tu corazón va a seguir latiendo, obviamente, ¿no? No es que te vas a morir. Los cardiocitos de una determinada cámara tienen muchas cámaras del corazón, 4. De una determinada cámara se van a contraer al unísono para repeler toda la sangre. Bueno, no es que repele toda la sangre, repele la sangre. No repele toda la sangre, obviamente. Y esto debe durar lo suficiente para botar la sangre, ¿no? Necesitamos hacer esa acción. Ahora, el músculo cardíaco tiene forma de tronco, más o menos así. Son pequeñitas, son pequeñas. En sus partes distales tienen estas uniones, miren, son los discos intercalares. Son prácticamente el lugar donde van a hacer contacto con otra fibra cardíaca, muscular cardíaca. Sí, en los discos intercalares. Los discos intercalares tienen uniones, eh, dos tipos de uniones, comunicantes, y van a tener uniones que van a hacer que se una con la otra célula para impedir que se separen, pues, uniones estrechas. Uniones comunicantes. ¿Para qué servían las uniones comunicantes? Servían para comunicar, pues por ahí comunicaban los iones, etcétera. Y las uniones estrechas es para evitar que se separen entre las células, ¿no? Cuando se contrae el músculo o se relaja, evitamos que se separe, no tiene que separarse, obviamente. Estas fibras musculares también tienen estrías, al igual que el músculo esquelético. Otra vez, son cortos y gruesos con forma de tronco, porque tienen como sus extremos irregulares, ¿no? Como esto. Ahí están los discos intercalados, que se puede ver en el microscopio, y que tenemos uniones comunicantes en los discos intercalares. Y también tenemos uniones mecánicas para unir con otras células. Pero las uniones comunicantes van a pasar iones, etcétera. ¿Sí? Una característica, el retículo sarcoplásmico aquí está menos desarrollado que en el músculo estriado, pero los túbulos de aquí son un poco diferentes. Son más largos y tienen más calcio. ¿Sí? Perdón, admiten calcio de líquido extracelular. Entonces, el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado, pero los túbulos son más largos y admiten calcio. Diferencia del músculo esquelético. El músculo cardíaco también se repara por medio de fibrosis, principalmente. Aquí no hay células satélites, como el músculo esquelético, pero acá sí hay mitosis. Hay mitosis acá. En el músculo esquelético no. ¿Qué les he dicho? Tiene un marcapasos. Es autorrítmico. ¿No? No necesita el sistema nervioso, pero el sistema
aumenta o disminuye si se expone ante este, tanto el ritmo como la fuerza de la contracción. Aquí no hay espasmos rápidos, son más lentos. El espasmo del músculo estriado duraba de 7 a 100. Aquí dura menos, digo más, porque son lentas, 200 a 250 milisegundos, que es el tiempo para que bombee la sangre. Aquí su respiración es principalmente aeróbica. ¿Qué les he dicho? Tiene fatiga alta, resisten a la fatiga. Lo malo es que dependen totalmente, así les digo, totalmente del oxígeno. Si tú cortas el oxígeno al músculo cardíaco, se muere. ¿Sí? Necesitan oxígeno, abundante oxígeno, pero resisten a la fatiga. Tienen abundantes mioglobinas y glucógeno. ¿Sí? Las mitocondrias acá son más grandes, ocupan el 25% de la célula. En cambio, el músculo estriado era el 2%, porque necesitan producir mucho ATP para durar toda la vida, pues prácticamente. Son adaptables al músculo usado. Y son vulnerables a interrupciones de oxígeno. Acuérdense de eso. Resistentes a la fatiga, pero vulnerables a la utilización de oxígeno. El músculo liso, no hay estrías, son pequeñas, al igual que el músculo cardíaco, pero en el útero pueden ser muy grandes. ¿Sí? Algo que tenemos acá es que, por ejemplo, pueden estar en los vasos sanguíneos, a nivel del iris. Esto es la pupila, negro. Alrededor de la pupila está el iris. ¿Qué es la pupila? La pupila es la ausencia de estructuras. Eso es negro de tu ojo, si tú te miras al espejo. Aquí no hay nada en lo negro. Lo que está alrededor del negro son el iris. Es lo que está de verde acá. ¿Sí? Eso se puede contraer o se puede dilatar. Entonces ahí también hay músculo liso. También hay músculo liso, obviamente, en los músculos piloerectores. El músculo liso tiene una peculiaridad. No siempre está inervado. ¿Cómo es su inervación? Es curiosa. ¿Ya? No tiene uniones neuromusculares. No tiene esos botones sinápticos. No tiene esto. En vez de esto, aquí está la fibra nerviosa y va a tener unas dilataciones como esta, como si fueran nubes. Imagínate, miras al cielo y ahí ves una nube. Y la nube de allá te va a botar la lluvia. Lo mismo. A esas nubes les llamamos varicosidades. Varicosidades. Fíjense, dilataciones que van a liberar sus vesículas sinápticas como si fueran la lluvia en las nubes y van a hacer llover directo hacia las células. ¿Sí? No hay esos botones sinápticos. Aquí son varicosidades, son muchas. No está la placa motora. La placa motora, acuérdate que era la unión neuromuscular. Cada miocito puede responder a más de una fibra nerviosa. En las fibras esqueléticas, no. Y esta se contrae y relaja con mayor lentitud. Se contrae lento, se relaja lento. Puede durar mucho tiempo. Tus vasos sanguíneos ahorita tienen tono vasomotor. Ahorita están contraídas. Si estuvieran relajadas, disminuiría tu presión, te morirías. Imagínate, dura mucho tiempo. Por ejemplo, tu estómago igual está contraído, en parte. ¿Sí? Se contrae y relaja lento. Y no se fatiga. Son las que menos se fatigan en realidad, de todos los músculos. Es más, no gastan casi nada de ATP. ¿Sí? Mantienen un tono, como les he dicho. Ahorita tus vasos sanguíneos tienen un tono, tu estómago tiene un tono, tu vejiga tiene un tono, todo lo que es músculo liso tiene un tono. Vamos a ver cómo es el mecanismo. Pero ahí están las varicosidades.
También tiene la capacidad de formar capas en órganos. Por ejemplo, en el estómago va a formar capa circular, va a formar capas longitudinales. E incluso en el estómago, en la vejiga, a ver otro órgano más, el útero, fíjense, vamos a tener capas circulares, longitudinales, oblicuas. Forma capas, forma paredes en los órganos. ¿Sí? Por ejemplo, en el músculo de las arterias forman capas circulares. Las circulares sabemos que cierran y dilatan, como en el músculo los músculos orbiculares. ¿Ya? Vamos a ver las funciones después de esta disposición de las fibras. En el esófago intestino tenemos capa de músculo longitudinal y capa de músculo circular. Pero en órganos como por ejemplo el estómago, la vejiga, el útero, aparte de longitudinal y de circular, tenemos otra capa más que no te lo dice el libro, que es oblicua. O sea, puede tener hasta 3 capas de músculo. ¿Dónde? Estómago, útero, vejiga. ¿Ya? ¿Qué hace la capa circular? Porque ya sabemos, comprime o lo contrae. Fíjense, más o menos así. A ver, tengo acá esto. ¿Qué pasa si se contrae? Se hace así. Lo constriñe, pero a su vez lo alarga el músculo. Perdón, esto en el intestino, etcétera. Cuando se contrae, se alarga, pero se constriñe. ¿Qué hace el músculo longitudinal? Hace esto. Imagínate, tú tienes acá tu fibra muscular, digamos acá, esto. Imagínense que se contrae este sector y se contrae este otro sector. ¿Cómo queda este sector? Queda así. Perdón, ahí me equivoqué. Lo que va a hacer es así, miren. Va a quedar así. Va a quedar como, como un abombamiento. ¿Sí? La capa longitudinal se contrae, evidentemente lo acorta la distancia. Aquí es una distancia, digamos, y acá es una distancia más pequeña. Lo acorta y dilata el órgano. Es como que estás apretando de este lado y estás apretando de este otro lado. Lo dilatas. Voy a tener que borrar para que se entienda. Se ha dilatado, como pueden ver, y se ha cortado. ¿Sí? Entonces la capa circular lo que hace es constreñir y alargar el músculo. La capa longitudinal lo que hace es acortar y dilatar el órgano. ¿Sí? Bien. En el estómago, vejiga, urinaria y el útero tenemos 3 capas, o incluso más, con gases miocitos dispuestos en varias direcciones. El desplazamiento de la comida vaciado a la orina, heces, esparto, modifica la velocidad de flujo de sangre y aire para mantener la presión arterial, el iris, el músculo piloelectores de los folículos pilosos. Ahorita vamos a ver cómo es ese mecanismo. Aquí en el músculo liso encontramos que puede crecer por los dos, hipertrofia y hiperplasia. En el músculo cardíaco, por ejemplo,
era principalmente por hipertrofia. También puede tener algo de hiperplasia, pero en el músculo esquelético, acuérdate que no hay hiperplasia. Sí hay hipertrofia, pero aquí en el músculo liso, chicos, la hiperplasia es muy importante. ¿Ya? Puede crecer por hiperplasia. Por ejemplo, en el útero ocurre los dos, hipertrofia y hiperplasia. Bien, ¿cómo es la estructura de los miocitos? Los miocitos, acuérdate, tienen forma fusiforme, o sea, son anchos en su parte media y en sus extremos son puntiagudos. Más o menos su diámetro es de 5 a 10 micrómetros de ancho en la parte media y pues puntitos en las partes de sus extremos. Pueden incluso llegar a medir 30 a 200 micrómetros de longitud, perdón, de ancho, 500 micrómetros de largo en una embarazada, o sea, pueden ser muy grandes. Por eso le digo, puede haber hipertrofia. Estas tienen un núcleo. Acuérdate que las que tienen más de muchos núcleos son las de músculo esquelético. Estas, como el músculo cardíaco, tienen un núcleo. Y está en la parte media, cerca de la parte media. Encontramos filamentos delgados y gruesos, pero tiene diferencias. Aquí el retículo sarcoplásmico puede que no exista o es escaso. No hay túbulos T, no hay estrías, no hay sarcómeros. Aquí te pone que no hay miofibrillas. Las miofibrillas son los filamentos gruesos y delgados. Bueno, no tienen esa disposición que conocemos, pero no hay túbulos T, no hay estrías, no hay sarcómeros, no hay esos discos Z. ¿Ya? En vez de, fíjense cómo está la disposición. Tenemos los cuerpos densos. Acuérdense, cuerpos densos son los que están en el músculo liso. Los cuerpos densos se encuentran más o menos así. Tenemos filamentos gruesos, tenemos filamentos delgados. Los filamentos delgados están en relación con los cuerpos densos y los cuerpos densos están en relación con los filamentos delgados y con el citoesqueleto. ¿Sí? El citoesqueleto es parte de la estructura del músculo liso. O sea que si tú mueves a los cuerpos densos a través de los filamentos delgados, vas a mover al citoesqueleto también. Y eso va a ser contracción de la fibra lisa, como pueden ver acá. ¿Ya? Aquí están los famosos cuerpos densos en el músculo liso. Los cuerpos densos entonces están relacionados con la cara interna de la membrana plasmática, ¿no? Y también hay otros que están dispersos en el sarcoplasma. O sea, los cuerpos densos son los que mueven la membrana plasmática y también están relacionados con el sarcoplasma. Los cuerpos densos están relacionados de célula a célula. O sea, que hay una célula y el cuerpo denso puede estar relacionado con otra célula, haciendo que ambas se contraigan prácticamente. ¿Ya? Y los cuerpos densos pueden estar relacionados con filamentos intermedios del citoesqueleto. Estos están relacionados con los cuerpos densos. Ahí tenemos los filamentos de actina, entonces, que están relacionados con los cuerpos, con los filamentos gruesos y los filamentos de actina, que también están relacionados con los cuerpos densos. ¿Sí? Filamentos delgados se unen a los filamentos intermedios y a los cuerpos densos. Y van a estar moviendo prácticamente para contraer a la fibra muscular. Bien, tipos de músculo liso tenemos dos: multiunitario y liso-unitario. Las multiunitarias son raras, se encuentran en algunos lugares, poco en algunas arterias,
en vías pulmonares largas, músculos piloerectores, los que controlan el iris, el ojo y otros más, poquitos más. Fíjense que las del músculo unitario se encuentran, en grosso modo, en la mayoría de los vasos sanguíneos, tubo digestivo, vías respiratorias, vías urinarias, aparato reproductor femenino. ¿No? Mucho, mucho más. Más famosas son las unitarias que las multiunitarias. Las sinapsis con los miocitos aquí son individuales y crean una unidad motora prácticamente. Tienen una inervación similar al músculo estriado. Pero ¿qué pasa? Aquí se acuerdan que tienen las varicosidades. Las varicosidades van a liberar sus, perdón, sus componentes, sus vesículas, y van a llegar a muchos músculos, prácticamente. ¿Sí? A muchos. Entonces, prácticamente funcionan como una unidad motora. Es como la inervación del músculo estriado. Una fibra nerviosa inervaba a muchos músculos. Aquí las varicosidades también van a hacer llegar a muchos músculos. ¿Sí? Sus nubes, sus tormentas. Esa es una característica. Otra característica es que no genera potenciales de acción. Esto es bien raro, ¿no? No genera potenciales de acción. Porque todo esto lo hacen con receptores. Imagínense que tengo yo receptores en mi músculo liso. Muchos receptores. Y están esperando que lleguen esa tormenta ¿cómo se llama? De las vesículas, ¿no? La liberación de sus componentes. Y todas tienen ahí receptores. Entonces, prácticamente no viaja ese estímulo nervioso, sino que se estimulan los receptores, se abren canales, entra el calcio. Así es. Puede incluso contraerse sin estímulo eléctrico. Vamos a ver cómo es eso que puede contraerse, por ejemplo, con estímulos químicos, como neurotransmisores, como hormonas, etcétera. ¿Ya? Estas son las multiunitarias. En cambio, las del isounitario, aquí toma importancia las uniones comunicantes. Estas no tienen uniones comunicantes. Estas sí. Fíjense acá. Si tú estimulas a esta célula, por uniones comunicantes va a pasar rápidamente a las demás células y se van a comunicar. Y prácticamente funcionan como si fuera uno. Digo, unitario. De ahí viene la palabra, unitario. Como si fuera uno. ¿Sí? Son las más frecuentes, como les he dicho, principalmente en lugares viscerales. Fíjense que la estimulación del músculo liso, les he dicho que no siempre es por estimulación nerviosa. También puede ser por otros mecanismos, por ejemplo, neurotransmisores. Si tú tienes un nervio que va hacia un músculo, va a liberar eh, neurotransmisores, tienen efectos parasimpáticos o simpáticos. Si es parasimpático, su neurotransmisor va a ser principalmente la acetilcolina. Si es simpático, va a ser principalmente la noradrenalina o norepinefrina. Por ejemplo, a nivel parasimpático va a hacer movilidad gastrointestinal. A nivel de las arterias coronarias, el simpático va a ser constricción de las arterias coronarias. Va a ser las más pequeñas. Esto lo vamos a ver en nervioso, cómo funciona. También pueden ser por sustancias químicas, como por ejemplo hormonas.
Por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno, óxido nítrico, el bajo pH. Todo esto puede estimular o inhibir a las células de músculo liso. Por ejemplo, una hormona, la oxitocina, conocida, hace que en el útero se contraiga y ayude a expulsar el bebé. O la histamina. La histamina hace que en las arterias genere vasodilatación, ¿no? De ser pequeñita a ser grande. Vasodilatación. La temperatura. El frío genera contracción. El calor, dilatación. El estiramiento. ¿Qué pasa si tú comes o tu vejiga se llena de orina? Lo que va a hacer es que el estiramiento hace que se contraiga. ¿Ya? Se contrae y prácticamente eh, va a generar un mecanismo que lo vamos a ver después. Se contrae, luego se relaja y así. Por ahora, el estiramiento genera contracción. Y tenemos autorritmicidad. Fíjate, en el estómago, intestino, etcétera, generan estímulos, pero ellas mismas van a generar su, su estímulo. Tienen ritmicidad ellas mismas. Tu estómago va a empezar a contraerse a su ritmo. Evidentemente es un ritmo muy lento. Por eso es menor que el del cardíaco. Más o menos, para que tengas una idea, en el estómago es unas 6 a 7 por minuto, etc. El cardíaco es evidentemente 60 por minuto, 100 por minuto, etc. ¿Sí? El principal desencadenante en el músculo liso es el calcio. Fíjate tú que en el calcio, no, el músculo liso va a tener estas estructuras, estos pliegues, para aumentar el área de superficie. Cuando ustedes escuchen pliegues, es para aumentar el área de superficie. A estos pliegues le llamamos caviolas. ¿Qué pasa? Que el calcio que está fuera de la célula está muy concentrado. Y como aumentamos el área de superficie, cuando llega, acuérdate, las varicosidades liberan sus neurotransmisores que se unen al músculo liso, las van a activar y van a activar canales, y estos canales van a abrirse y van a entrar el calcio. Pero el calcio está muy concentrado fuera de la célula. ¿Sí? 10.000 veces más concentrado afuera. ¿Qué hace el calcio? Rápidamente va a entrar al músculo liso. ¿Por qué entra rápidamente? Gracias a las caviolas. Importantísimo. Las caviolas aumentan el área de superficie para que más calcio entre. ¿Sí? Entonces el calcio alcanza con rapidez los miofilamentos cuando ya están adentro. Y bueno, sabemos que el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado en el músculo liso. O nada. ¿Qué abre los canales? Tenemos regulaciones mecánicas como el estiramiento, el voltaje, como ciertas despolarizaciones, como la autorritmicidad, etc. O por ligandos, como eh, hormonas o también ¿cómo se llaman estos componentes? Los neurotransmisores, ¿no? Como la acetilcolina o la norepinefrina. Fíjense que tiene mecanismos diferentes. La acetilcolina abre directamente, pero la norepinefrina no. Se une al receptor, el receptor produce el AMP cíclico y recién va a actuar sobre un canal. ¿Ya? Contracción y relajación. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando el calcio entra, lo que va a hacer es, se va a unir a la troponina. Perdón, no se une a la troponina en el músculo liso. Se va a unir a un componente aparte que se llama calmodulina. La calmodulina lo que va a hacer es activar a la miosina sinasa de cadena ligera. Y esta miosina lo que va a hacer es agregar grupos fosfatos en una proteína
que se encuentra en la cabeza de la miosina. Agrega estos grupos fosfatos. Otra vez, el calcio se une a la calmodulina activa la miosina sinasa de cadena ligera y esta va a hacer que se agregue grupos fosfatos en una proteína que está en la cabeza de la miosina. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos una proteína regulatoria en la cabeza de la miosina. Ahí es donde prácticamente se va a encontrar, o se va a activar, perdón, la enzima ATPasa de la miosina. ¿Qué hace la ATPasa de la miosina? Va a hacer que el ATP se degrade. Cuando tú degradas el ATP de la cabeza de la miosina, acuérdate, se transforma en ADP y fosfato. Entonces la cabeza de la miosina hace movimientos, pues, movimientos del golpe, ¿verdad? Golpe de potencia. Y tiran de los cuerpos y eso a su vez la miosina va a actuar sobre los filamentos delgados. Y los filamentos delgados van a actuar sobre los cuerpos densos. Y los cuerpos densos sobre el citoesqueleto. Y a su vez a las placas de la membrana. Y eso va a generar la contracción. Pregunta de examen. Entonces, la colmodulina está en el músculo liso. Y nada más. Es lo único que tienen que saber por ahora. ¿Sí? Y ahí está cómo se contrae el músculo liso. El músculo liso tiene también un periodo latente muy, pero muy largo. Del músculo esquelético era 2 milisegundos. De esta es 50 a 100 milisegundos. Es muy lento. Su tensión igual es muy lenta. Su máximo llega a 500 milisegundos. Y su relajación dura 1 a 2 segundos. Imagínate, es lentísima esta fibra muscular. La del músculo liso. ¿Por qué es lenta? Porque prácticamente tenemos la miosina, la ATPasa de la miosina es lenta. ¿Y por qué también es lenta en la relajación? Porque tenemos bombas de calcio que están bombeando hacia la cisterna. En este caso no hay, o es escaso, eh, el retículo sarcoplástico. Pero es decir, esas bombas de calcio son lentas igual. Por eso la relajación es lenta. En la relajación, chicos, va a haber este mecanismo de cerrojo. ¿Qué hace este mecanismo de cerrojo? Es como que la miosina se queda pegada con la, con la fina G, ¿sí? Sin utilizar ATP. Se queda pegada, es como el rigor mortis, para que tengan una idea. Este es un mecanismo de cerrojo. Se queda ahí pegado. ¿Para qué es eso? Para crear un tono. Pues. Tu músculo, por ejemplo, de tus vasos sanguíneos, ahorita están contraídos, porque si estuvieran muy relajados, estarían así, como en este caso, el tercer caso. Y eso disminuiría tu presión arterial y te morirías. Pues. O sea, tus vasos sanguíneos tienen que estar contraídos. Tu estómago tiene que estar contraído. Y eso es gracias a ese dispositivo de cerrojo. ¿Sí? Tenemos una contracción tónica y resistente a la fatiga. ¿Ya? Miren, la resistencia a la fatiga y el mecanismo de cerrojo hacen que haya un tono. Si yo te digo vasomotor, es pues de los vasos sanguíneos. Pero también puede haber otros tipos de tonos, como en otros músculos lisos, como en los intestinos. ¿Sí? Evita que los intestinos se contraigan de manera parcial. Eh, bueno, tu estómago de por sí tiene una contracción. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Los intestinos se hacen largos, porque ya no hay ese cerrojo.
son mucho más largos en un cadáver por pérdida del tono. ¿Qué más? Si perdemos el tono vasomotor de los vasos sanguíneos, cae la presión arterial, ¡pum! Peligroso. El ATP que usamos en el músculo liso es mínimo, 10 a 300 veces menos que en el músculo estriado. Por eso dura más, sí, muchísimo más que la del músculo estriado. Necesitan poco ATP, por eso hay pocas mitocondrias. ¿Qué pasa cuando tú comes o cuando la vejiga se llena de orina? Cuando se contrae, digo, cuando se distiende, se contrae. Cuando se distiende por la comida, se contrae. Y eso genera este movimiento que se llama peristaltismo. El peristaltismo evidentemente ocurre en el intestino. Ya, cuando se le estira, se contrae. Pero esto dura por un momento y luego resiste. ¿Cómo es eso? Tienes tu vejiga llena de orina. No es que cuando ya esté llena de orina, bueno, no es que esté llena de orina, tienes ganas de orinar, porque está evidentemente con mucha orina, pero no está llena. Entonces, cuando tú tienes ganas de orinar, porque hay mucho líquido acá, esto está estirando. A su vez, tú estás contrayendo, pero luego se va a relajar. Porque si no se relajaría, se contraería hasta que te orines. Y eso no pasa. En realidad tú tienes estímulos para que orines y luego ya no. Lo vas perdiendo. Luego otra vez para que orines y luego ya no. Así, ¿no? O sea, en resumen, se estira, luego se contrae y luego se relaja para evitar que te orines, por ejemplo. El músculo liso no está sujeto a limitaciones de la relación longitud-tensión. Acuérdate, longitud-tensión es ni muy contraído ni muy relajado. Aquí no hay límites, casi. Fíjate, puede estar en cualquier lugar entre la mitad y el doble de su longitud. Y aún así, tiene la potencia. Aquí no hay discosetas, no hay músculo estriado. Filamentos gruesos y delgados no están dispuestos de forma paralela. No hay un orden, como en el músculo eh, esquelético. Y las cabezas de miocina no tienen zonas limpias. Esta es otra característica. Es como que todo el filamento grueso tiene cabezas de miocina. No tiene zonas limpias. ¿Sí? Plasticidad es esa capacidad para después de distenderse, volver a su grado normal. Por ejemplo, cuando tú tienes la vejiga llena es grande, pero cuando tienes la vejiga vacía es pequeña. Eso es plasticidad. Ajusta su tensión al grado de estiramiento. Algunas diferencias, pocas, con lo que hemos visto. Bueno, el músculo estriado sabemos que tiene endomisio, perimicio y epimicio. En el músculo cardíaco, solo endomisio. Y el músculo liso, solo endomisio. Luego los demás ya es algo que ya hemos visto. ¿Sí? Un poco acá la longitud de las células, acuérdense que acá son de pequeñas, bueno, son más grandes que las del músculo cardíaco y músculo liso. Solo que las del músculo liso pueden ser grandes, como las del útero, ¿no? Vamos con esto. Contractura. Contractura es cuando prácticamente eh, no hay estímulo nervioso. No es causado por estímulo nervioso. Aquí ocurre algo, que está fallando la bomba de calcio. ¿Sí? O puede haber contractura por la contracción del tejido cicatrizal. O sea, imagínate que tienes ahí un músculo y tienes una contractura. No es por un estímulo
son ocurridos por estímulos nerviosos, ¿sí? Son espasmos dolorosos y pueden estar, acuérdate, pues yo creo que todo el mundo hemos pasado por esto, ¿no? Por ejercicios extremos, deshidratación, pérdidas de electrolitos, concentración de glucosa, falta de sangre. Cuando, por ejemplo, estás durmiendo y comprimes una extremidad, le cortas el riego sanguíneo, te da calambre, ¿no? Todo eso. Síndrome de compresión. Esto, acuérdate, esto es, por ejemplo, de los venezolanos, ¿no? Que han sufrido el terremoto. Aquí lo que ocurre es parecido al choque, dice. ¿Qué es lo que pasa? Estás comprimiendo el, el músculo y no estás haciendo que llegue sangre. Entonces, cuando no llega sangre, acá ocurre un fenómeno, ¿no? Fiebre. Explicar la fiebre acá no tiene caso, porque tenemos que llevar muchos temas para explicar la fiebre. Pero sí tiene fiebre, ya es elevada y puede ser mortal. Pero sí podemos explicar lo que es de la liberación del potasio. Porque la fibra muscular muere, se libera el potasio. El potasio es peligroso que esté fuera de del músculo. Si se eleva el potasio, te puede producir afectaciones a nivel del corazón, etcétera. Pero también fíjate la mioglobina. La mioglobina que está dentro del músculo se libera y este puede hacer mioglobinuria. O sea, te puede producir insuficiencia renal. Y esto puede hacer que la orina sea oscura. Imagínate entonces, se te cayó un edificio, estás sufriendo esa compresión, evidentemente el músculo está comprimido, muere y va a liberar potasio, que es peligroso. Puede producirte que el músculo también se libere componentes como la mioglobina y también eso es peligroso porque puede producir insuficiencia renal. La mioglobina te produce insuficiencia renal, eso es fregado, chicos. Y entonces la orina va a ser oscura, ¿sí? Como en el síndrome compartimental, prácticamente. Dolor muscular de inicio retardado. Es como cuando tú haces ejercicio mucho tiempo ¿y qué pasa? Tus músculos están dolorosos, rígidos, sensibles, cuando haces mucho ejercicio, ¿no? Eso ocurre horas después del ejercicio extenuante. ¿Y qué pasó ahí? Pues hay microtraumas de los músculos, de los discos Z, miofibrillas, etcétera, etcétera. Entonces también se eleva la mioglobina, se eleva la creatinacinasa y se eleva el acetato de deshidrogenasa. Esto explica por qué cuando tú haces ejercicio es como decir macurca, ¿no? Estás ahí, dolorido y todo eso. Cuidado que hagas ejercicio, mucho ejercicio, eh, en exceso después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estos microclamas otra vez te liberan mioglobina, creatinacinasa y todo esto. ¿Es peligroso? Sí. Después de mucho tiempo hay gente que ha muerto, incluso por hacer mucho ejercicio. Por eso no es bueno hacer mucho ejercicio porque puedes traumatizar mucho tus músculos. ¿Sí? O sea, puedes tener macurca, sí, pero también puedes tener otros grados que te pueden llevar a la muerte. Tenemos la atrofia por desuso, esto es fácil. Ya sabes, sin nervio no hay músculo. Y también cuando no mueves tu músculo, también hay atrofia, ¿no? Sin nervio, sin nervio no hay músculo. Y si no hay actividad muscular, también hay atrofia. Por ejemplo, en personas que están enyesadas, en cama, etcétera, pierden, pues. Fíjense, a un ritmo de 3% cada día. Cuando tú sufres un accidente y te enyesas, vamos a ver imágenes como es este. La fibromialgia es bien fregada. Fíjense, son dolores, sensibilidades
y este es crónico y es difuso. Mucha gente vive con fibromialgia y los médicos dicen, no, usted tiene síndrome de fatiga crónica. Usted vive estresado, usted hace ejercicio, tiene que descansar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no. Esto puede ser por otras cosas, ¿sí? Por perturbaciones del sueño, fatigas, etcétera, etcétera. Es bien fregada la fibromialgia. No es fácil. Ocurre mucho, miren, en mujeres de 30 a 50 años. Ojo con esto. Es bien fregado la fibromialgia. No, no está muy diagnosticado, no es fácil diagnosticar la fibromialgia. Ocurre por infecciones, por traumas físicos, por fármacos, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues puede tener tu mamá. Y tú ahí diciéndole, no, descansa, que no sé qué, bla, 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 bla. No, puede ser por otra cosa. En la miositis, inflamación, mio-músculo. Entonces, ¿por qué puede ser causado inflamación del músculo? Puede ser por infección o por enfermedad autoinmune. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Estos son contracturas. Contracturas que tenemos que pensar. Aquí no es por estímulos nerviosos. Calambres. Aquí es sí, por estímulos nerviosos. Aumenta la frecuencia, etcétera. ¿Sí? Los calambres, acuérdate que prácticamente ocurrían, por ejemplo, cuando tienes frío, falta de oxigenación de los músculos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos este síndrome que es por compresión. Entonces, ¿qué pasaba? Comprimías mucho tu extremidad o lo que sea, te daba fiebre, ¿verdad? Voy a poner acá, te daba fiebre que te podía matar y hacía que se libere la mioglobina. La mioglobina es la que te produce la insuficiencia renal. Hace que la orina sea oscura, ¿sí? Mioglobinuria, se llama eso. Entonces, esto es síndrome por compresión. Es muy parecido al síndrome compartimental. En este caso, obviamente, no le vas a hacer fasciotomía, ¿verdad? Aquí tenemos atrofia por desuso. Fíjate, esta extremidad está más pequeña. ¿Qué ha pasado? Seguramente le han puesto yeso, digamos. Si le han puesto yeso, pues no se ha movido y le sacan el yeso y queda así, más flaquito que el otro. ¿Por qué? Porque no se ha movido. Pues. Cuando también puede haber atrofia muscular, cuando por ejemplo hay denervación, cuando no hay nervio, no hay músculo, acuérdate de eso. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fibromialgia. Acuérdate que la fibromialgia es principalmente en mujeres de 30 a 40 años, o más, ¿no? 50 años. Y la fibromialgia, prácticamente, acá hay dolor, fatiga, etcétera. La persona está debilitada, todas esas cosas. Puede ser causado por infecciones, etcétera, por fármacos, etcétera. Y puede ser confundido por fatiga muscular crónica. Pero no, ojo con eso. Para terminar el tema, tenemos lo que son las distrofias. La distrofia era por la, la distrofina, ¿no? Y tenemos que son enfermedades hereditarias y son degenerativas. Y tenemos acá la enfermedad de Duchenne. La enfermedad de Duchenne es una enfermedad recesiva. ¿Ya? Esta es recesiva. ¿Qué quiere decir recesivo? Tenemos genes dominantes y tenemos genes recesivos. Para ser dominante, se va a presentar en el niño. Pero si es recesivo, tal vez no, tal vez sí. Necesitas de que tu pareja también sea de genes recesivos, que tenga los genes recesivos mutados, y vas a tener que cuando dos papás, un papá, una mamá, tienen
tienen su hijo, tienen los genes recesivos, van a hacer que sus hijos tengan la enfermedad. ¿Ya? Es un poquito más complicado, tal vez lo hayan llevado en biología celular. Hay una mutación del gen de la distrofina. Esta mutación es muy susceptible porque son muchos genes, muchos niveles prácticamente, que si tú alteras puedes afectar a la distrofina. Entonces es muy susceptible. Entonces, ¿qué pasa? Que la distrofina no hay. Entonces, prácticamente el músculo liso y el músculo, perdón, el músculo grueso y el músculo delgado se están deslizando, pero no hay la conexión con la membrana plasmática. Al no haber conexión con la membrana plasmática, estos van a chocar con la membrana plasmática de por sí y van a desgastarla y van a dañar la membrana plasmática. Y al dañar la membrana plasmática va a hacer que el calcio entre pues, a las células, y el calcio dentro de las células es tóxico porque van a activar proteasas intracelulares. Y estas proteasas degradan pues, proteínas, ¿sí? Y generan debilidad. También generan debilidad porque los músculos van a fibrosarse y van a afectar a otros músculos. Entonces, todo esto es una retroalimentación positiva de daño. ¿Sí? Entonces, en el recién nacido no se detecta. Esto ocurre un poquito más tardíamente, entre 2 y 10 años. Empieza a detectarse, se pueden diagnosticar. ¿Sí? Y tienen un orden. Afecta primero a la